¿Cómo está, licenciada? Bien, cuéntenme, a ver. Bueno, el motivo, pues, de reunirnos ahorita, solo que creo que se está escuchando. Solo habla de mi... ¿Me escucha ahí? Consentimiento ganador. Solo que hay un como eco por ahí, Vamos a ver si me... como que hubiera dos dispositivos muy cercanos conectados. ¿Ahí me escucha bien? Ahí sí Creo ya que- se oye mejor. Bueno. Entonces, el motivo, pues, de esta reunión es porque necesitamos de su ayuda para saber el funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pues en este caso le queríamos consultar primero cuál es su nombre, qué función pues tiene en la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como también si está de acuerdo en que sea grabada. Sí. Aquí pasa saludando a alguien. Que es que esta ya es hora de estar con él. Ya está reclamando atención. Sí, yo soy Ruth del Valle, yo soy defensora de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la PDH. Ese es el cargo que yo tengo. Muchas gracias. ¿Está de acuerdo con que sea grabada? Sí, no hay ningún problema. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, básicamente nosotros tenemos una pregunta y la pregunta es acerca del funcionamiento del Estado. Más que todo sobre cuál es la funcionamiento de la Procuraduría, más que todo cómo es el funcionamiento, cuál es el fin de esta institución. Espérenme. Bueno, en principio, digamos, decir, sí tengo el micrófono abierto, a veces uno habla y no se fija que no lo tiene abierto. En principio, decir que la Procuraduría fue creada como, digamos, a nivel constitucional. Es decir, desde la Constitución del 85 se estableció la creación de la Procuraduría como una entidad que vela por la protección, el respeto y la realización de los derechos humanos. A partir de que esto esté establecido en el texto constitucional, se genera una ley específica, porque con la misma Constitución también se crea la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que esta no era una de las comisiones que existían. Y en esa misma Constitución del 85 se define que la Comisión de Derechos Humanos va a ser una comisión equitativa, digamos que cada bancada va a tener una persona representándola en... Esta es la única comisión paritaria, digamos. Las otras, digamos, se reparten la dinámica es que se reparten las presidencias de las comisiones y a partir de ahí se meten los que quieran. Digamos, hay comisiones que no tienen gente de todas las bancadas y hay comisiones en las que hay varias personas de la misma bancada. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, justamente como la idea de esta Constitución era encontrar un camino diferente después de salir del conflicto armado, es tener una participación equitativa. Entonces, todos los que son bancadas en el Congreso tienen un representante en la comisión. Y dentro de la ley que se crea, la ley de la comisión, ahí mismo se crea la figura del Procurador de Derechos Humanos como un comisionado del Congreso. Esto ahorita les digo cuál es el número de la ley. Es el decreto 5486 y ha tenido algunas modificaciones, ¿verdad? Pero que ya están integradas. Entonces, el título segundo de esta ley establece quién es el procurador y cuáles son sus atribuciones. El procurador se define, digamos, como un comisionado del Congreso en el sentido de que es el Congreso el que lo elige a través de la Comisión de Derechos Humanos, se hace el primer proceso y luego elige el Pleno.
Y se dice que es comisionado del Congreso porque, digamos, le rinde cuentas al Congreso, le presenta un informe anual al Congreso sobre las actividades que ha hecho para la defensa de los derechos humanos y obviamente sobre la situación de los derechos humanos. Así está establecido. Sin embargo, también establece que, digamos, para cumplir sus funciones, para que pueda haber realmente una función de ombudsman en aquella época y ahora por los temas de igualdad de género ya se utiliza la expresión ombudsperson, el procurador es independiente, es decir, no está supeditado a ningún organismo, institución o funcionario, aunque sea un comisionado del Congreso. Es decir, el Congreso, él le presenta su informe al Congreso, pero no es que él está al servicio, digamos, ni de los diputados, ni de un diputado, ni de la Junta Directiva, ni nada, ¿verdad? Eso creo que es algo que es importante en la propia definición que la ley establece. Y también la misma ley establece quién puede ser procurador y quién no. En este caso, las calidades que tiene que reunir la persona que quiera tener la titularidad en la Procuraduría tiene que ser las mismas calidades para ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema, digamos, que son las mismas de la Corte de Constitucionalidad. También plantea que no se puede ejercer ningún otro cargo público, ¿verdad? Porque la idea es que pueda no solo dedicarse de lleno al trabajo de la defensa de los derechos humanos y a conducir la Procuraduría, sino también para evitar conflictos de interés, que es lo que muchas veces sucede, pues si uno le sirve a dos instituciones, ¿verdad? De repente llega a haber un conflicto. Pero aparte de eso, que también es algo importante, justamente porque vivimos en un Estado laico, establece que tampoco puede ser ministro de una religión oculto mientras está en el ejercicio del cargo, ¿verdad? Y esto digo es importante porque, como todos sabemos, en los temas de derechos humanos hay muchas cosas en las que todavía la iglesia se mete con una mentalidad diferente a la del, digamos, del derecho o de la propia doctrina del derecho internacional, ¿verdad? Y en esto, pues Guatemala todavía no logra romper ese lazo, ¿verdad? No logramos tener todavía una visión de Estado laico. Y bueno, en esta ley es donde ya se define cómo va a funcionar la Procuraduría, qué atribuciones va a tener, etcétera. Entonces, tal vez como de manera introductoria yo les diría eso y pues tal vez orientar mejor la conversación hacia los temas más específicos. Ok, muchísimas gracias. Pues también queríamos preguntarles del artículo 11 del decreto que usted mencionaba. De los Entonces, procuradores adjuntos. Sí, de los procuradores adjuntos. Y pues básicamente la pregunta es si estos cumplen la función de vice, como por así decirlo, viceprocurador o si es Sí, como suplente. digamos un poco esa es la idea. Lo que plantea la ley es que, digamos, el procurador tiene como mucha libertad para organizar la institución como quiera, pero tiene algunas cosas que ya vienen establecidas. Por ejemplo, el hecho de tener dos procuradurías adjuntas, digamos la 1 y la 2, ¿verdad? Que le van a sustituir, por ejemplo, cuando él no esté, si él viaja, la Procuraduría 1 asume. Y si la 1 no está, pues la 2 asume la titularidad. Y la idea de estas dos procuradurías es apoyar el trabajo. Hay otros países, por ejemplo, donde las procuradurías adjuntas se hacen cargo de líneas temáticas. Digamos, en El Salvador, por ejemplo, tienen una procuraduría adjunta para derechos económicos, sociales y culturales. Hay otra procuraduría adjunta que lleva los temas de mujeres, niñez, adolescencia, juventud y, no sé, tal vez migraciones, ¿verdad? Así por bloques, digamos. Acá en Guatemala, cada procurador va encargando, digamos, los temas en los que necesita que sus adjuntos le apoyen. En la actualidad, las procuradoras adjuntas
tienen, digamos, como distribuidas áreas, ¿verdad? La Procuradora 1 lleva todos los temas de procuración y el trabajo de las auxiliaturas, digamos, que es toda la representación territorial del procurador. Y la 2 lleva todo el tema de investigación y las defensorías, que es y educación también en derechos humanos, y las defensorías son como la representación temática del procurador. Y como, digamos, en cualquier ausencia del procurador, ellas tienen que sustituirle, las dos tienen que tener, las dos procuradurías adjuntas, tienen que tener las mismas calidades para ser magistrado o magistrada, pero eso sí, las elige el propio procurador, ¿verdad? El titular de la PDH, sea hombre o mujer, ¿verdad? Él o la. A diferencia de él que lo elige el Congreso. Yo tengo otra pregunta. Mi nombre es Jimena Smith. Yo le quería preguntar si la Procuraduría trabaja conjunto con otras instituciones y si sí, ¿con cuáles instituciones trabaja? Bueno, la Procuraduría, digamos, como tiene que ver el tema de derechos humanos, a nivel nacional se relaciona con todas las instituciones, organizaciones, instancias, comunidades, lo que se necesite. Hay, digamos, en cada uno de los temas, por ejemplo, si nosotros pensamos en las auxiliaturas, obviamente los auxiliares tienen que relacionarse con los poderes locales, ¿verdad? Tienen que coordinarse en algunas cosas o interactuar, por ejemplo, con los alcaldes, con los gobernadores, con las oficinas locales, digamos, de los ministerios, dependiendo de lo que se esté abordando. Acá las defensorías que están básicamente en la capital, digamos, por ejemplo, la Defensoría de las Personas Víctimas de Trata, tiene que coordinar necesariamente con la Secretaría contra la Violencia, Explotación Sexual y Trata de Personas, las VET, permanentemente, pero también coordina, por ejemplo, con organizaciones no gubernamentales que tienen albergues de protección a niñas víctimas de trata, por ejemplo, la Alianza y el Refugio de la Niñez, fundamentalmente son las que tienen estos albergues. Digamos, la Defensoría de los Derechos de las Mujeres coordina no solo con el Ministerio Público y la red de derivación que tiene el Ministerio Público en casos de violencia contra las mujeres, pero también coordina, por ejemplo, con la Secretaría Presidencial de la Mujer, la CEPREM, o con organizaciones de mujeres. Digamos, la Defensoría de Pueblos Indígenas coordina también, por ejemplo, con CODISRA, que es la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, porque le da seguimiento a las denuncias que hay en esa línea, o, por ejemplo, con la Academia de Lenguas Mayas, que es la encargada de impulsar dentro del Estado la ley de idiomas nacionales, por ejemplo. Digamos, eso así a nivel nacional. Y además, internacionalmente, la Procuraduría pertenece a instancias internacionales como la propia red de Procuradurías de Centroamérica, la Federación Iberoamericana de Ombudsman, que ahí está no solo América Latina, sino también España. Y se coordina también dentro de un espacio que es una alianza global que generó Naciones Unidas en función de las procuradurías, digamos, que en Naciones Unidas se les conoce como Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que se llama GANRI, que es esta alianza global para coordinar el trabajo, en donde ahí en ese espacio es donde Naciones Unidas clasifica, digamos, hace como una certificación de los niveles que tienen las distintas instituciones. Según, por ejemplo, nosotros en Guatemala tenemos estatus A, porque somos, digamos, creados por una ley, es una elección independiente, hay recursos, hay una institucionalidad, hay otras que tienen un nivel B porque, por ejemplo, no son elegidos por el Congreso, y hay otras pues que están ahí pero que no llegan a ser reconocidas, es como un nivel C, pero no se les reconoce todavía como estatus C.
digamos. Esto es GARRI, que también es como el máximo espacio al que pertenecemos o con el que trabajamos desde la PDH a nivel internacional. Buenas tardes, yo me llamo Cristian y como última pregunta tenemos, si usted nos podría hablar un poquito de en base a qué hacen el presupuesto de financiamiento de la Procuraduría y qué nos puede contar usted acerca de cómo es la organización y cómo adquieren los fondos. Bueno, como la Procuraduría es una institución del Estado, entonces el presupuesto de la Procuraduría es otorgado por el Estado, ¿verdad? Entra dentro del presupuesto general, digamos, del país. Y en ese sentido, pues la Procuraduría elabora su presupuesto, lo presenta al Congreso a través de la Comisión de Derechos Humanos, que es lo que la ley dice, que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso es como su vínculo, ¿verdad?, con el Congreso, y ahí el Congreso ya lo incorpora. El presupuesto de la PDH sale directamente dentro del paquete presupuestario del Congreso, no sale como algo aparte. Probablemente lo mejor sería que fuera un rubro aparte, digamos, ¿verdad? Como sí aparece, digamos, el del Ministerio Público o el del Instituto de la Defensa Pública Penal, pero como así está establecido en la estructura presupuestaria del Estado, digamos, así es como se otorga, ¿verdad? Yo no estoy, digamos, en un área donde yo pueda conocer exactamente cómo elaboran el presupuesto. Yo lo que entiendo es que hay una serie de rubros, digamos, que ya están asignados, porque además el presupuesto nacional establece rubros para los que se puede y para los que no se puede, son como partidas presupuestarias otorgadas. Y en el caso de la Procuraduría tenemos como dos grandes funciones. Una es todo el tema, digamos, operativo, ¿verdad? Que son salarios, servicios, alquileres, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son una parte. Y la otra parte, que es la parte, digámosle, sustantiva, que eso incluye el trabajo que se hace de defensa, de promoción, de protección de derechos humanos, que en la parte de promoción, por ejemplo, entra toda la parte de educación en derechos humanos, y en la parte de defensa y protección entra no solo el trabajo que hacemos desde las defensorías y las auxiliaturas, sino también todo el proceso, por ejemplo, de recepción de denuncias, cómo se gestionan ese tipo de cosas. Entre los presupuestos normalmente en el Estado siempre se dejan espacios presupuestarios como para cooperación internacional. La legislación guatemalteca ha complicado bastante la cooperación internacional, entonces yo entiendo que hace rato que la Procuraduría no maneja fondos, digamos, propiamente de cooperación internacional, porque quedó establecida una ley, si yo mal no recuerdo, es como de 2008, 2009, en la que para recibir cooperación internacional una institución tiene que hacer toda una gestión, no solo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque viene de fuera la cooperación, sino con CEGEPLAN. Y entonces cuando logra uno la aprobación de ese aporte presupuestario, ya pasaron 2 años, porque la burocracia en Guatemala es terrible. Y esto yo sí se los digo, no por la experiencia de la PDH, sino porque yo fui funcionaria de gobierno y me pasó eso. Me pasé 2 años para lograr una cooperación que, digo yo, miserable, ¿verdad? Entonces, muchas cosas que la cooperación está haciendo, las está dando como en especie, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eso ya prácticamente no se cuenta, digamos, con un presupuesto extra de cooperación, sino que, pues, por ahí se va más o menos batallando. Ahora, en los últimos años, la PDH sí ha tenido una dificultad presupuestaria, por un lado, porque ha habido, digamos, errores de manejo del presupuesto dentro del Congreso. En el decreto de hace 2 años, digamos,
El resumen del decreto hablaba de 120 millones para la PDH, que ha sido, digamos, lo de los últimos años, y en el desglose interior hablaba de 100 millones. Entonces, ahí empezó el estira y encoge, ¿verdad? Y como al final de cuentas tenemos que reconocer que el tema de derechos humanos, como casi todos los temas en el país, pero los temas de derechos de las personas tienen hay una batalla política, digamos, hay una lucha política por el derecho de quién, ¿verdad? Y por no entender que hay toda una normativa y todo un avance del derecho internacional de los derechos humanos desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No estamos hablando de hace 5 años como para que digan que no están actualizados, y todo el tema del bloque de constitucionalidad, que todo el tema de derechos humanos entra como parte de nuestra Constitución, y el bloque de convencionalidad al que estamos obligados como país, y seguimos discutiendo si es más válido el derecho de las personas a manifestar o el derecho a la libre locomoción, ¿verdad? Ahí nos entrampamos porque hay una perversidad, digamos, en cómo tergiversar eso. Entonces, la lucha presupuestaria de la PDH, yo la entiendo también de esa manera, ¿verdad? Es un poco la presión de los diputados para que el procurador le baje el tono, digamos, a las críticas y a los señalamientos, y es la lucha incluso institucional, porque no es solo de él, ¿verdad? Sino es toda una lucha institucional por hacer valer los principios del derecho internacional de los derechos humanos, por hacer valer las funciones que la Constitución le otorga a la Procuraduría, y por hacer valer ese estatus A que nos dio Naciones Unidas, en el que si nosotros nos cruzamos de brazos y nos ponemos complacientes con el poder en este país, por supuesto, no defendemos los derechos de nadie más que de los poderosos, ¿verdad? Y eso no es el papel que tiene, primero no es el papel asignado en papel, en blanco y negro, y tampoco es el espíritu con el que la Constitución creó a la Procuraduría de Derechos Humanos. Sí, muy, muy cierto. De verdad, Ruth, su aporte ha sido muy enriquecedor para nosotros, entonces le queremos agradecer mucho porque por la información que nos dio, por básicamente la experiencia que ha tenido, no solamente como nos mencionaba en la PDH, sino también en otras instituciones. Entonces, para agradecerle mucho, y pues de parte de los estudiantes de la Facultad de Derecho también le queremos agradecer mucho. Así que muchas gracias. Y perdón, a ti te contesté, ¿verdad, Alberto? Tú me hablaste. Sí, sí, sí. Iba yo para la calle, además, creo que porque fue saliendo de mi casa, que ahí perdí porque ahí hay una torre de Claro, entonces me interrumpió mi llamada, pero me quedé yo ahí hablando solita. Pero Sí, está seguro. bien, ya saben que con mucho gusto ahí en lo que podamos apoyar también para todos Muchísimas los gracias. temas relacionados. Oye, le agradezco mucho. Que tengan una feliz tarde, Ruth. Vaya, también muchas gracias a ustedes y éxitos en su trabajo. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos.